Salí de mi piso en Valencia dando un portazo, con el corazón hecho un nudo, y me largué sin mirar atrás. Las callejuelas del Carmen, el olor a horchata recién hecha y a gasolina, todo me asfixiaba. Unas semanas antes, en un bar de Ruzafa, le había soltado todo a mi hermano, Fermín, mientras tomábamos un café que ya se había enfriado. Soy gay. Las palabras salieron a trompicones, pesadas, después de años tragándomelas. Él me miró, callado, antes de mascullar tú sabrás lo que haces. Pero sus silencios en las llamadas después, sus frases cortantes, sus reproches velados, me rompieron por dentro. Necesitaba aire, un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera respirar sin sentir ese peso en los hombros. Así que, cuando llegó la oferta de un puesto en una plataforma petrolífera en el Cantábrico, firmé sin pensarlo. No por la pasta, no. Por escapar. El viaje a la plataforma fue toda una odisea. Un vuelo barato hasta Santander, y luego un helicóptero que traqueteaba sobre un mar gris, revuelto, como si el océano estuviera cabreado. Al aterrizar, el viento me dio una bofetada, cargado de salitre que escocía en la piel. La plataforma, una mole de acero plantada en medio de la nada, rugía como si estuviera viva. Las máquinas zumbaban, los tubos temblaban, y el olor a aceite y metal lo impregnaba todo. Dejé mi mochila en el dormitorio, un espacio estrecho con literas y taquillas oxidadas. Mis compañeros, tíos curtidos, hablaban a gritos y soltaban risotadas. Pensé, aquí no eres nadie, solo un número. Nadie va a meterse en tu vida. Y eso me valía. Mi curro era de mecánico. Arreglar bombas, revisar juntas, engrasar engranajes. Los días eran eternos, las manos siempre negras de grasa. El ruido de los taladros y las turbinas lo apagaba todo, hasta mis propios pensamientos. El mar estaba en todas partes, infinito, a veces tranquilo, a veces embravecido, con olas que chocaban contra los pilares de la plataforma con un estruendo que te ponía los pelos de punta. Por la noche, cuando el viento aullaba, parecía que el mar quería tragarnos. Pero ese caos, no sé por qué, me calmaba. Era como si el océano y yo compartiéramos la misma rabia, la misma necesidad de arrasar con todo. Quería estar solo, perderme en el trabajo, no pensar en Fermín ni en sus palabras que me perseguían. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres?, me había dicho, como si fuera una elección, como si pudiera decidir ser otra persona. Pero la plataforma no era el vacío que me imaginaba. Había tíos de todos lados, asturianos, gallegos, portugueses, cada uno con sus historias, sus chistes, sus silencios. Y luego estaba Elías. Lo conocí el tercer día. Me dolía la muñeca después de darle duro a una llave inglesa. No era gran cosa, pero el capataz me mandó a la enfermería. Elías, el médico de la plataforma, estaba allí, inclinado sobre un cuaderno, con un boli entre los dedos. Alto, delgado, con gafas que se le resbalaban por la nariz. Me miró, con una sonrisa discreta, y dijo: «A ver esa muñeca, no te vamos a dejar así». Su voz era tranquila, serena, distinta a los gritos toscos de los demás. Me revisó la mano con movimientos precisos, sin florituras. En 5 minutos me había vendado la muñeca y me dio una crema. «Descansa un poco, si puedes», me dijo. Asentí, pero sabía que descansar aquí no estaba en el diccionario. Después de eso, me pillé volviendo a la enfermería más de lo necesario. Un rasguño por aquí, un dolor de cabeza por allá. Nada serio, solo una excusa para ver a Elías. Él siempre me recibía igual, una mirada directa, una sonrisa que parecía decir que me tenía calado, pero sin juzgarme. Hablábamos un poco, entre vendaje y vendaje. Del tiempo, del viento, de tonterías. Una vez me contó que venía de un pueblo perdido en Cantabria, que siempre había querido ver mundo, pero que el Cantábrico no era exactamente el Caribe. Me reí, por primera vez en mucho tiempo. Pero cuanto más tiempo pasaba con él, más sentía una presión dentro de mí. No solo por él, sino por lo que intentaba dejar atrás. Cada mirada de Elías, cada comentario sin importancia, despertaba algo que quería enterrar. Había ido buscando soledad, pero en cambio me encontraba pensando en él, en sus manos que curaban, en su voz que calmaba. Y eso me aterraba. Porque si dejaba que eso creciera, significaba enfrentarme a todo lo que había dejado en Valencia.
Todo lo que creí que podía olvidar en el rugido del mar. Una noche, al salir de la enfermería tras una excusa tonta, un corte en el dedo, apenas un rasguño, Elías me paró. «¿Seguro que estás bien?», me preguntó, clavándome la mirada. Balbuceé un «sí, sí», pero el corazón me iba a mil. Me di la vuelta rápido, antes de que mi voz me delatara. Afuera, el viento ululaba, la plataforma vibraba, y yo estaba perdido. Quería huir, otra vez, pero esta vez no sabía a dónde. El curro en la plataforma me devoraba los días. Las máquinas rugían, los tubos rechinaban, y el mar golpeaba el acero como recordándonos que estábamos a su merced. Pero cada vez que abría la puerta de la enfermería, era como si el estruendo se apagase. No por el lugar, no, sino por Elías. Tenía algo, una forma de hablar, de escuchar, que silenciaba el caos en mi cabeza. Iba demasiado a menudo, tal vez. Un corte en el dedo, un dolor en el hombro, una jaqueca. A veces era verdad. Otras, solo una excusa para verle. Esa noche, había pasado 12 horas desmontando una bomba averiada. Las manos me olían a grasa, los músculos me pedían clemencia. Resbalé en un charco de aceite, nada grave, pero un corte en el pulgar sangraba un poco. Fui a la enfermería, con el paso pesado y la cabeza llena del día. Elías estaba allí, ordenando vendas. Me vio entrar, dejó lo que tenía en las manos y me señaló una silla. «Otra vez tú», dijo con una media sonrisa que me hizo bajar la mirada. Limpió el corte, puso un apósito, con gestos precisos, casi suaves. «Ten cuidado, hombre, que al final te dejas un dedo». Solté una risa nerviosa, murmuré un «gracias», y me levanté. No sé por qué, pero me giré antes de salir. «De verdad, gracias, Elías. Eres un tío cojonudo». Las palabras se me escaparon, torpes. Él levantó la vista, y su sonrisa se abrió, más sincera. Nos miramos, más tiempo del normal. Y entonces, sin aviso, se acercó. En un segundo, sus labios estaban sobre los míos. Un instante fugaz, pero que me atravesó como un rayo. El corazón me dio un vuelco, las manos se me agarrotaron. No me moví, no retrocedí. Lo dejé pasar. Pero después, cuando se apartó, el pánico me atrapó. Hice como si nada, balbuceé un «bueno, me tengo que ir» y salí pitando. Él no dijo nada, solo asintió, como si hubiéramos hablado del tiempo. Afuera, el viento helado me dio de lleno, pero yo sentía que me ahogaba. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué no le paré los pies? Y, en el fondo, ¿por qué no quería que parase? Los días siguientes fueron raros. Nos cruzábamos, Elías y yo, en los pasillos o en el comedor. Hablábamos de cosas banales, el curro, el mar, las averías. Como antes, pero no del todo. Algo flotaba entre nosotros, un hilo invisible, tenso, a punto de romperse. Intentaba ignorarlo, pero estaba ahí, en cada mirada, cada silencio. Tenía miedo de lo que significaba, miedo de lo que sentía. Porque si dejaba que eso creciera, tendría que enfrentarme a todo lo que había huido al venir aquí. Pero en la plataforma, los secretos no duran. Los tíos hablan, observan, juzgan. Una mañana, en la sala de descanso, oí risas chabacanas. «El médico, ¿no es un poco blandito, no?», soltó un soldador con voz de trueno. Los demás se rieron, algunos metieron pullas, comentarios con segundas. Yo estaba ahí, con mi taza de café en la mano, y no dije nada. Agaché la cabeza, como un cobarde. Quería gritar, decirles que cerraran el pico, pero las palabras se me atragantaban. Porque hablar era admitir. ¿Admitir qué? ¿Que me había molado ese momento? ¿Que pensaba en Elías más de lo que quería reconocer? Seguí currando, metiéndome de lleno en las reparaciones, ahogándome en el ruido de las máquinas. Pero cada vez que pasaba por la enfermería, el pulso se me aceleraba. Quería abrir la puerta, hablar con él, entender. Pero no hacía nada. Me callaba, como siempre. Y, aún así, por dentro, todo hervía. Ese beso fue como una corriente eléctrica, y por mucho que intentara cortar el circuito, la chispa estaba ahí,
lista para prenderlo todo. La plataforma vivía al compás de las máquinas, un zumbido constante que nunca paraba. Aquella mañana, todo parecía normal, el silbido de las turbinas, el golpeteo de las herramientas, los gritos de órdenes de un lado a otro de las pasarelas. Estaba revisando una válvula oxidada, con las manos llenas de grasa, cuando una alarma estridente cortó el aire. No era la señal de cambio de turno. No, esta era distinta, más urgente. Una voz por los altavoces bramó, simulacro de seguridad. Todos a los puntos de reunión, ahora. Las órdenes se repetían en bucle mientras el caos se apoderaba de todo. Los tíos dejaban sus herramientas, agarraban los cascos y corrían hacia las zonas señaladas. Me incorporé, limpiándome el sudor de la frente, y seguí la corriente. Los pasillos de acero resonaban bajo los pasos pesados, el metal vibraba como un tambor. Nos empujábamos, gritábamos para hacernos oír por encima del estruendo de las sirenas. Bajé una escalera de caracol, apretado por la gente detrás de mí. Mis botas resbalaron en un peldaño húmedo, brillante por el aceite o el agua de mar, no sé. Intenté agarrarme a la barandilla, pero mi pie se torció, y un crujido seco me atravesó el tobillo. El dolor me golpeó como un martillazo, brutal, cegador. Me desplomé en los escalones, sin aire, incapaz de moverme. A mi alrededor, los demás seguían corriendo, sus siluetas borrosas en la locura. Algunos me pasaron sin mirarme, centrados en las órdenes que atronaban por los altavoces. Intenté levantarme, apretando los dientes, pero mi tobillo no soportaba mi peso. Cada movimiento era una punzada que me recorría entero. Estaba ahí, atrapado en esa escalera, con el sudor cayéndome en los ojos y el corazón a mil. Grité, pero mi voz se perdió entre el caos de las alarmas y los gritos. Entonces, en medio de aquel desastre, vi una figura que volvía hacia atrás. Contra la corriente de los demás, alguien se detuvo. Era Elías. Podría haber seguido, como todos, llegar al punto de reunión y cumplir el protocolo. Pero no, se giró, sus pasos rápidos resonando en el metal. Me vio, encogido en los escalones, y corrió hacia mí. «Aguanta, que te saco de aquí», y gritó, con la voz firme pese al jaleo. Se agachó, pasó mi brazo por su cuello y me levantó con una fuerza que no le imaginaba. Mi tobillo colgaba, inútil, y cada movimiento me hacía apretar los dientes, pero él me sostuvo, sólido como una roca. Me arrastró fuera de la escalera, lejos del pasillo donde los otros seguían pasando. La plataforma temblaba bajo nuestros pies, las alarmas seguían aullando, pero Elías avanzaba, paso a paso, hasta un rincón más tranquilo junto a una pared. Me apoyó contra el muro, jadeando, y revisó mi tobillo sin perder un segundo. «Parece chungo, pero lo arreglaremos», dijo, palpando la herida con suavidad. El dolor seguía ahí, palpitante, pero su calma, su presencia, era como un ancla en medio de la tormenta. Y entonces, entre las sirenas, los gritos de órdenes y el chirriar del metal, algo se rompió dentro de mí, más fuerte que mi tobillo. Crucé su mirada, y todo lo que había intentado enterrar, todos esos miedos, esas dudas, me arrollaron. Grité su nombre, Elías, sin pensar, con la voz rota, casi engullida por el ruido. En ese momento, lo supe. Supe que no podía seguir fingiendo, escondiéndome tras el curro, el silencio o el mar. Algo se había hecho añicos, pero no solo mi tobillo. Era mi coraza, la que había levantado para protegerme. Y Elías, ahí a mi lado, acababa de hacer trizas todo lo que creía poder mantener oculto. La noche caía sobre la plataforma, y el mar rugía más fuerte de lo normal, como si oliera la tormenta que llevaba en la cabeza. Mi tobillo vendado aún me dolía, pero me daba igual. Había tomado una decisión. Basta de dar rodeos, de esconderme tras excusas o el ruido de las máquinas. Cojeé hasta la enfermería, cada paso un esfuerzo, cada golpe de mis muletas contra el suelo metálico como un reloj marcando el tiempo. A esa hora, la plataforma estaba casi en silencio, los tíos se habían ido a cenar o a descansar. Los pasillos solo vibraban con el zumbido lejano de los generadores. Cuando empujé la puerta de la enfermería, el lugar estaba vacío, salvo por Elías. Estaba ordenando material, con cajas de gasas apiladas sobre una mesa. Levantó la vista al oírme entrar, y su mirada se detuvo, preocupada.
Deberías estar descansando, no paseando por los pasillos, dijo, con un tono entre serio y burlón. Apoyé las muletas contra la pared, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo notaría. Di un paso torpe, sujetándome en una silla para no caerme. Elías, empecé, pero las palabras se me atascaban. Él se acercó, listo para ayudarme, pensando quizás que el dolor del tobillo era lo que me hacía poner mala cara. Respiré hondo, como quien se lanza a una piscina helada. Bésame otra vez. Mi voz salió clara, pero temblorosa, y sentí como me ardían las mejillas. Durante un segundo, me miró, como si quisiera asegurarse de que iba en serio. Luego, sin decir nada, se acercó. Esta vez no hubo dudas ni reservas. Sus labios encontraron los míos, y fue como si todo lo que había intentado bloquear se derrumbara de golpe. Le rodeé con los brazos, olvidando el dolor del tobillo, olvidando el mundo de fuera. Solo estábamos nosotros, en ese instante. Cuando nos separamos, jadeando, sentí que un peso se me quitaba de encima. Había pasado años escondiéndome, callando, fingiendo. Pero en ese momento, ya no podía seguir viviendo en la mentira. Quise decírselo todo, pero las palabras salían revueltas. Estoy harto, Elías. Harto de hacer como si no fuera yo. Él me miró, con los ojos llenos de algo que no supe nombrar, pero que me hacía querer soltarlo todo. Yo también, murmuró, con la voz baja, casi como una confesión. Yo también estoy harto. Nos sentamos, él en un taburete, yo en una silla, con la pierna herida estirada. Hablamos durante horas, como si hubiéramos abierto con puertas cerradas desde hacía demasiado. Le conté lo de Valencia, lo de mi hermano Fermín, los silencios que me habían empujado a venir aquí. Él me habló de su pueblo en Cantabria, de las miradas de reojo que había aprendido a ignorar, de los años preguntándose si callar o asumirse. Nos reíamos a veces, con anécdotas tontas, como cuando él tiró una bandeja de instrumentos delante de un paciente, o yo, que me perdí en los pasillos el primer día. Pero detrás de las risas, había una verdad que compartíamos, no podíamos seguir fingiendo. La noche avanzaba, y el zumbido de la plataforma parecía lejano, casi apagado. Seguíamos hablando, con voces más bajas, más íntimas. Conté cosas que nunca le había dicho a nadie, ni siquiera a mí mismo. Como había crecido pensando que debía ser otro, alguien que mi familia, mis amigos, la sociedad aceptarían sin rechistar. Elías escuchaba, asentía, ponía su mano sobre la mía cuando las palabras pesaban demasiado. No tienes que obligarte a ser otro, me dijo en un momento, y esas palabras me golpearon, como si las oyera por primera vez. En un punto, nos callamos, solo mirándonos. No hacían falta palabras. Sentí un calor en el pecho, no solo por él, sino porque, por primera vez, sentía que era yo. No el tipo que se esconde, no el que baja la mirada. Solo yo. Y con Elías, parecía posible. Pero, en el fondo, una voz me susurraba que la plataforma no era el mundo real. Afuera habría miradas, juicios, muros que saltar. Y eso me daba miedo. Pero esa noche, con él, decidí que estaba listo para intentarlo. Mi contrato en la plataforma terminó una mañana gris, con el mar en calma por una vez, casi demasiado tranquilo, como si me dejara ir sin armar jaleo. Cerré mi mochila, devolví las llaves de la taquilla y subí al helicóptero rumbo a Santander. Pero esta vez no iba solo. Elías estaba a mi lado, con su mochila a los pies, la mirada perdida en el horizonte. Habíamos decidido intentarlo, construir algo juntos, lejos del estruendo del Cantábrico. Nos fuimos a Bilbao, para empezar. Conseguimos un pisito modesto, nada del otro mundo, pero nuestro. Papeleos, cajas, gestiones, todo eso nos mantuvo ocupados, pero había una tensión en el aire. Una pregunta flotando, ¿nos dejaría el mundo en paz? Semanas después de llegar, reuní valor y llamé a Fermín, mi hermano. Lo invité a cenar. Colgué con el estómago en un puño. La última vez que hablamos, solo hubo palabras frías y silencios que pesaban como losas. Pero yo había cambiado, y quería que lo viera. Elías me ayudó a preparar la cena, unas alubias con chorizo, nada sofisticado, pero lo hicimos con ganas. Montamos una mesa en la terracita, con el ruido de los coches y las gaviotas de fondo. Cuando Fermín llegó,
llamó a la puerta, puntual como un reloj. Abrí, y ahí estaba, con las manos en los bolsillos, la mirada esquiva. Saludó a Elías con un apretón de manos tieso, sin sonrisa, como si se obligara a ser educado. Nos sentamos a comer, pero el ambiente estaba cargado. Los cubiertos rascaban los platos, el vino apenas se tocaba. Intenté sacar conversación, hablando del curro, de Bilbao, de la lluvia que no paraba. Fermín respondía con monosílabos, sí, ajá, sus ojos yendo de su plato a mí, luego a Elías. Este hacía lo que podía, preguntaba cosas amables, contaba alguna anécdota sobre su llegada a España, su acento cántabro que hacía gracia en el mercado. Pero Fermín seguía cerrado, como un muro. En un momento, dejó el tenedor, me miró fijo y dijo, ¿estás seguro de que esto es lo que quieres? La pregunta me dejó sin aire, como un eco de nuestra última bronca en Valencia. Sentí a Elías tensarse a mi lado. Respondí, con la voz temblorosa pero firme, sí, Fermín. ¿Es lo que quiero? Asintió, sin añadir nada, y volvió a su plato. El silencio cayó, más pesado aún. Quería gritar, preguntarle por qué no podía aceptar, por qué siempre tenía que juzgar. Pero me callé, porque sabía que forzar demasiado podía romperlo todo. Elías mantenía la calma, soltaba una sonrisa o un comentario para aligerar el ambiente, pero yo sabía que sentía la tensión tanto como yo. La cena se alargó, cada minuto más denso que el anterior. Sin embargo, Fermín se quedó hasta el final, hasta el café solo que servimos con unas galletas de mantequilla. Incluso ayudó a recoger, un gesto sencillo que me pilló desprevenido. Cuando se fue, murmuró un «gracias», y me dio una palmada en el hombro, un contacto breve, casi torpe. A la mañana siguiente, mi móvil vibró. Un mensaje de Fermín. Dudé antes de abrirlo, con el corazón a mil. Si estás feliz, con eso me basta. Corto, no muy cálido, pero era un paso. Un pasito torpe, como él. Se lo enseñé a Elías, que sonrió, una sonrisa suave, casi aliviada. Ya llegará, ya verás, me dijo, poniendo una mano en mi brazo. Asentí, no muy convencido, pero con un rayo de esperanza. Porque ese mensaje no eran solo palabras. Era Fermín intentando, a su manera, tender una mano. Y yo estaba dispuesto a esperar a que recorriera el resto del camino, aunque tomara tiempo. Han pasado 6 meses, y Gijón se ha convertido en nuestro hogar. La ciudad olía a salitre y viento, con sus muelles ruidosos, los barcos balanceándose y las gaviotas graznando a todas horas. Elías se lanzó a dar cursos de primeros auxilios, formando a marineros, bomberos y hasta chavales del barrio. Volvía a casa con anécdotas, como la de un tipo que se desmayó aprendiendo a hacer un masaje cardíaco. Yo conseguí un curro en una empresa marítima, revisando equipos en los barcos antes de que zarparan. No era muy distinto a la plataforma, pero en tierra, con horarios más humanos. La rutina se instaló, sencilla, casi dulce, y nos venía bien. Pero vivir juntos, a la vista de todos, no siempre era un paseo por la playa. Las miradas se notaban. En el mercado, comprando ostras o verdura, algunos nos miraban demasiado tiempo. Un día, un marinero viejo, con la piel curtida por el salitre, me soltó un «esto no es normal», al cruzarnos cerca del puerto. Apreté los puños, listo para responder, pero Elías me frenó con una mano en el hombro. «Déjalo, vive en su mundo», dijo, tranquilo, como siempre. También hubo comentarios, murmullos en un bar o en el curro. «Los tíos como vosotros», empezó un compañero, dejando la frase a medias. Escocía, pero aprendíamos a encajarlo. Porque, la verdad, la mayoría acababa encogiéndose de hombros. Los vecinos nos saludaban, el panadero a veces nos regalaba una hogaza, y mi jefe, un tipo rudo pero justo, me dijo una vez, «haz tu trabajo, lo demás no es asunto mío». Fermín, mi hermano, iba cambiando poco a poco. Llamaba todos los domingos, como un reloj. Al principio, eran charlas cortas, un «¿qué tal?» y noticias del trabajo. Pero, con el tiempo, empezó a preguntar por Elías. «¿Qué hace tu cántabro? ¿Se acostumbra a Asturias?» Notaba la curiosidad en su voz, aunque fingiera indiferencia. Una noche, vino a Gijón. Nos encontramos en un bar cerca del puerto,
con mesas de madera y olor a fritura en el aire. Fermín pidió una sidra, Elías también. Los miraba, un poco tenso, esperando cualquier chispa. Pero hablaron, primero de fútbol, luego del mar, y en un momento se rieron a carcajadas por una broma tonta sobre los asturianos y la fabada. Sentí que los hombros se me relajaban. No era perfecto, pero era un comienzo. Por otro lado, la familia de Elías, que seguía en Cantabria, acabó dando señales. Al principio, eran distantes, con mensajes breves, educados pero fríos. Hasta que un día llegó una carta, escrita a mano por su madre. Decía, en resumen, nos ha costado entender, pero siempre seréis bienvenidos. Elías la leyó en voz alta, y vi sus ojos brillar. Me apretó la mano por debajo de la mesa, sin decir nada. Ese papel era más que palabras, era una puerta que se entreabría. No vivíamos para hacer una revolución ni para demostrar nada. Solo éramos dos tíos que querían estar juntos, sin fingir. Pero cada día, sentía que el peso del pasado se aligeraba. Las miradas, los comentarios duros, seguían ahí, pero resbalaban, como el agua en el casco de los barcos. Y cada noche, al volver del curro, cuando encontraba a Elías, su risa, su forma de tomarme el pelo por mi acento cuando hablaba inglés, sabía que había encontrado mi lugar. No solo en Gijón, no solo con él, sino en mí mismo. Por primera vez, me sentía completo, y eso nadie me lo podía quitar.